En Apocalipsis 2, nuestro Señor Jesucristo le da un mandato al apóstol Juan de que escriba un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Esta serie de mensajes comienza con el mensaje a Éfeso, diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Ahí comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Comienza diciendo: yo te conozco. Yo conozco tus obras. Aquí se está presentando como aquel que todo lo conoce. Aquel que no se le escapa nada de sus manos, sino que Él conoce las cosas desde el principio hasta el final. Y en ese principio y final hay un proceso. Dios comienza su obra desde el principio de la creación, donde no había nada, y entonces el primer día es creada la luz, el primer día. Y entonces tiene esa secuencia la creación hasta el 7º día. Y Dios tiene el control de esa secuencia. Y esa secuencia es ordenada y se mantiene en el orden de Dios. No puede faltar una secuencia. No puede faltar nada en ese orden. No puede estar desordenado. No puede estar donde no debe. Y no debe entonces de faltar, ni de sobrar, ni que estén donde quieran estar, sino que hay un orden. Dios tiene ese control. Nuestro Señor Jesucristo muestra ese control que tiene también el Padre de la Gloria. Y Él tiene la sabiduría. Él anda entre los 7 candelabros. Él conoce todo. Él puede ver todas las cosas. A través de su Santo Espíritu, nada se le escapa. Todo es conocido por Él. Por eso es que Él está comenzando con esa introducción. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Todo está en su poder, en su control, y Él está en conocimiento de todo. Y se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, conozco todo lo que has hecho. Conozco desde tus inicios hasta a este momento que te estoy hablando, o conozco desde tu inicio hasta el final. Conozco tus obras, sin faltar ninguna. Sean buenas, sean malas, las conozco. Y conozco tu arduo trabajo. Conozco todo lo que tú estás haciendo, cómo es que tú colaboras, cómo es que tú trabajas y que te esfuerzas en hacer las cosas. Conozco tu arduo trabajo, sea bueno o sea malo. Conozco tu trabajo y la paciencia que tienes. Cómo es que has sido paciente en todas las pruebas, en todas las dificultades. Cómo es que no te has apresurado. Conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Conozco cómo es que no apapachas, no abrazas a los malos, no los toleras. Conozco cómo te apartas del mal. Conozco cómo es que decides participar en lo bueno y apartarte del mal y de las obras de los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tienes cuidado de aquellos que vienen diciendo ser algo que no lo son. Tienes esa precaución de revisar, de conocer a las personas, de conocer a los que hablan, de conocer a aquellos que dicen traer una palabra de Dios y que no la traen. Tienes cuidado de todos ellos. Los has hallado mentirosos. No soportas a los malos, no soportas a la mentira. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Estas palabras las está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y Él está hablando de todo lo que esta iglesia ha hecho. Hasta este momento no está hablando mal de esta iglesia, sino que está hablando de que es una iglesia esforzada, es una iglesia trabajadora. De aquí se podrían desprender varios temas, de hablar de los que se dicen ser apóstoles, de hablar de no soportar a los malos, también es un gran tema. Pero aquí hay algo que quiero resaltar, es algo de lo que quiero hablar en este turno, y es que dice: has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y Jesucristo está reconociendo cómo es que estos siervos habían trabajado arduamente, se habían esforzado, pero continúa diciendo algo muy importante: pero tengo algo contra ti, tengo algo que no me gusta, tengo algo que es contrario a mi naturaleza, es contrario a mi enseñanza, es contrario a mi andar, es contrario a lo que yo represento. Y es que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. Hay algo que a ti te falta. El que conoce todas las cosas y el que tiene la secuencia de todo, el orden de todo, y el que mantiene el orden de todo, conoce que has dejado tu primer amor. Hay algo que a ti te falta. A pesar de que has trabajado, a pesar de que has sufrido, has tenido paciencia, de que aborreces a los malos, a pesar de que descubres a los mentirosos, a pesar de la perseverancia que tienes, a pesar de todo ello, te falta algo. Y es algo que tú has dejado de lado. Es algo en lo que tú no estás teniendo ese cuidado. Y te falta. Parece contradictorio y es paradójico que está hablando: conozco tu esfuerzo y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ahí está hablando que hay amor en estos siervos de Éfeso. En esta iglesia de Éfeso hay amor al nombre de Jesucristo. Pero en la siguiente frase o en el siguiente párrafo, Él dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces ahí parece algo contradictorio lo que está diciendo. Está hablando de que sí tienen amor y después dice: has dejado tu primer amor. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Y esto lo podemos descubrir, esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el 18 y en el 19, en esos capítulos, donde está hablando de esta iglesia de Éfeso. En los primeros días de la formación o en los primeros tiempos de la formación de esta iglesia. Y en el capítulo 19 leemos que llega un hombre procedente de Alejandría llamado Apolos. Y que él hablaba con denuedo y que él venía predicando la palabra de Jesucristo. Tenía toda esa actitud del apasionamiento, del arduo trabajo. Tenía toda esa actitud que está narrando aquí o que está hablando nuestro Señor Jesucristo en el mensaje a las iglesias, a la iglesia de Éfeso. Conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco tu entrega, conozco todo el denuedo y el esfuerzo que tú haces para predicar la palabra por amor de mi nombre. Así venía este hombre llamado Apolos. Y estaban ahí Priscila y Aquila. Y al oírlo predicar, al oírlo hablar, exponer el mensaje, inmediatamente esta pareja de Priscila y Aquila detectan que hay algo que le falta a Apolos. Ellos están detectando que falta algo. El siguiente episodio
está relacionado con el apóstol Pablo. Cuando él viene de las zonas del norte, pasa por Éfeso y entonces se encuentra con 12 discípulos, a los cuales inmediatamente, al verlos, el apóstol Pablo les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? El apóstol Pablo, al ver a estos hombres, al oírlos, al conocerlos, inmediatamente detecta que les falta algo. En estos dos episodios están relacionados con Éfeso. Y esta relación con Éfeso nos revela que les falta algo. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, al mandar escribir estas cartas, este mensaje a la iglesia de Éfeso, detecta que le falta algo. Hay algo que le falta. Has perdido tu primer amor. En el caso de Hechos 18 y 19, lo que ahí faltaba es el Espíritu Santo. Había esa falta del conocimiento del Espíritu Santo. Había esa falta de un ingrediente muy importante. Tanto Apolos como estos 12 discípulos predicaban con denuedo, hablaban con denuedo y andaban evangelizando y llevando y propagando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahí se manifiesta el amor al nombre de Jesucristo, el amor al Evangelio. Pero en el orden les falta algo. Y es que no es lo mismo ser un discípulo que ser un hijo de Dios. Hay una gran diferencia. A los discípulos les es mandado ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato. Eso es algo que cualquiera puede cumplir. Yo puedo predicar la palabra del Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos. Yo tengo esa potestad, esa facultad de hacer discípulos. Y hacer discípulos es enseñar la palabra de Jesucristo. Es enseñar lo que Jesucristo nos ha mandado a hacer. Enseñarles que guarden todas las cosas que nos han sido mandadas guardar. Bautizar en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es ir y hacer discípulos, presentar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y todo aquello que se debe y que no se debe de hacer. La iglesia de Éfeso entendía las cosas que debían de hacer y las que no debían de hacer. Y entonces ellos tenían esas obras. Por eso dice: conozco tus obras. Este es un evangelio de las obras. El hacer discípulo es enseñarlos a hacer las obras. Las obras que nos han sido enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Pero este es un proceso, este es un paso, el hacer discípulos. El siguiente paso o el siguiente proceso es el hacer hijos de Dios. Y el hacer hijos de Dios solamente es una facultad de Dios. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Primero son los que le recibieron. Y los que le recibieron son llamados discípulos, aprendices, estudiantes. Pero lo siguiente o lo que prosigue es la facultad de ser llamados hijos de Dios. Y esta facultad le pertenece al Padre. La facultad de hacer discípulos es de Jesucristo y es de todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Pero la facultad de ser hijos de Dios es
del Padre de la gloria, porque nos dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados porque yo quiera, porque yo les predique. No son engendrados los hijos de Dios porque alguien venga y predique. No son engendrados los hijos de Dios porque alguien venga y lea la Biblia. No son engendrados los hijos de Dios porque alguien haga lo bueno, porque alguien se aparte del pecado. No son engendrados los hijos de Dios de esa forma. Uno es enseñado a no hacer lo malo. Uno es enseñado a aceptar las cosas buenas. Y esas son las obras que nos es enseñado a hacer. Cómo debemos de comportarnos como cristianos, cómo debemos de vivir como cristianos. Son las obras que debemos de hacer. El padre, cómo debe de tratar a los hijos, cómo debe de tratar el pastor a la congregación, cómo debe de ser un anciano, cómo debe de ser una esposa, un esposo, cómo debe de convivir el cristiano con las autoridades, con su entorno, con la comunidad, con la sociedad, cómo debe uno de tratar al prójimo, cómo debe uno de vivir el amor que se dice manifestar. Y eso es ser discípulos, estudiantes. Pero el ser llamados hijos de Dios o el tener la naturaleza, las cualidades de ser hijo de Dios, le pertenece al Padre de la gloria y es a través de su Espíritu Santo. Por eso es que Priscila y Aquila identifican que hay algo que le falta a Apolo. Sí es un discípulo, pero algo le falta. Lo mismo visualiza el apóstol Pablo. Algo le falta a estos 12 discípulos de Éfeso. Hay algo muy importante. Y el apóstol Pablo, en esa habilidad y agilidad que le da el Espíritu Santo de reconocer los espíritus, él dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Él rápidamente identifica y se va a el meollo del asunto. Él no anda con rodeos, sino dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? A los cuales estos 12 discípulos les responden, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo, no sabemos qué es eso, nos es desconocido. Y la importancia del Espíritu Santo es que es a través del Espíritu Santo en el que el discípulo, en el que el creyente es transformado y tiene ese nuevo nacimiento, esa característica de ser llamado hijo de Dios. El mensaje a Éfeso revela que hay algo que les falta a los de Éfeso. Tienen el amor al nombre de Jesucristo, pero no tienen el amor de Dios. Es algo diferente. El amor al nombre de Jesucristo es algo natural. Cualquiera puede manifestar ese amor o ese apasionamiento. Cualquiera puede mostrar esa atracción o esa fidelidad de forma natural. Yo puedo amar a mi país. Yo puedo amar a mi nación. Yo puedo amar a las personas. Cualquiera puede tener ese amor. El padre tiene ese amor con los hijos, la madre con los hijos, el amor entre esposos, el amor en la sociedad, el amor entre hermanos. El amar es algo natural. El amar la música, el amar cualquier cosa. Y de lo que se ama, se habla.
y se defiende y hay ese apasionamiento y el discípulo muestra ese mismo apasionamiento, ese mismo amor natural y defiende las cosas como defendería la música que le gusta, defendería la persona que le gusta, defendería la filosofía, la teoría que le gusta. En eso no hay ninguna diferencia. El problema es en la iglesia donde se manifiesta ese amor natural. Y ese amor natural sí nos lleva a predicar con denuedo. Podemos cantar con ese fervor, con esa alegría, con ese gozo. Podemos sentir bonito, podemos vivir un evangelio agradable, podemos tener ese amor hacia el prójimo, podemos tener todo ello, pero nos falta lo más importante, que es el nuevo nacimiento. Muchas iglesias desconocen lo que es el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Muchos han desechado esa manifestación y se han conformado y están viviendo el amor que es el amor natural. Cuando nos habla, has desechado el primer amor. Lo has dejado, lo has abandonado. Es esa relación que une con el Padre, es esa esperanza, esa búsqueda con el Padre de la gloria. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento, Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nos hace falta esa relación con Dios. Muchas iglesias, muchos predicadores, muchos cantantes, muchos que están llevando la palabra, el evangelio a varias partes de las naciones, están haciendo lo correcto, porque es un mandato: ir y predicad el evangelio a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ellos hasta el fin de los tiempos. Ese es el mandato. Y es algo correcto que se tiene que hacer. Pero tiene que haber una búsqueda del Espíritu Santo. Tiene que haber esa relación. Tiene que venir aquello que es perfecto. Priscila y Aquila llamaron a Apolos y le expusieron las cosas de forma completa. Les enseñaron el evangelio completo. Y ese evangelio completo se revela a través del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo llamó a estos 12 discípulos y orando y imponiendo las manos. Y entonces ellos recibieron al Espíritu Santo. Pero debe de haber una búsqueda. Porque nuestro Señor Jesucristo dice: si alguno no tiene al Espíritu Santo, pídalo al Padre de la gloria, que Él lo va a dar. Pídalo. Es necesario reconocer. Y el mensaje a Éfeso dice: reconoce, recuerda de dónde has caído, recuerda lo que te falta, ve a tus orígenes, ve a tus inicios, qué es lo que faltaba en tus inicios y en tus orígenes, y qué es lo que tuviste y que ahora has regresado a ese inicio donde ello te falta. Te falta al Espíritu Santo. Sí, trabajas con denuedo, sí, tienes amor a mi nombre, sí, tienes esa paciencia, pero te falta la presencia del Espíritu Santo. Te falta buscar esa relación con Dios y que el Padre de la gloria manifieste el Espíritu Santo en tu vida. Solamente es detectable por aquellos que tienen al Espíritu Santo. Solamente aquellos que tienen esa plenitud en Dios conocen lo que a otros les falta. Reconoce de dónde has caído.
Y el reconocimiento es esa señal que nos manda a el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace reconocer nuestros pecados, nuestros errores? ¿Quién es el que nos hace reconocer que somos pecadores, que nos lleva, que nos redarguye? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ayuda en nuestras debilidades? ¿Quién es el que nos ayuda en nuestras deficiencias, en nuestras carencias? El Espíritu Santo. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que te falta. Recuerda lo que tenías y que ahora no lo tienes. Y el que ayuda a recordar, el que ayuda a reconocer, el que nos redarguye es el Espíritu Santo. Hay algo que falta en la iglesia de Éfeso y hay algo que falta en muchos de nosotros en este tiempo. Nos falta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo hemos olvidado, lo hemos desechado o convenientemente lo hemos abandonado. Lo hemos sacado de nuestro trabajo, lo hemos sacado de nuestro estudio, de las predicaciones, lo hemos sacado y entonces simplemente se ha volcado ese entendimiento, ese razonamiento natural, se ha volcado esa alabanza que es natural, un amor natural o un amor carnal y se predica en ese apasionamiento de la carne y se predica en ese entendimiento natural. Y se hacen las cosas de forma natural. La relación entre el prójimo es de forma natural, como la haría cualquiera que no sea cristiano. Un budista, un islamista, un ateo también va a amar a su familia, también va a amar a su país, también va a tener ese apasionamiento y va a reconocer las cosas buenas y va a saber lo que es la justicia y va a defender la justicia, los valores, los derechos humanos, los derechos de los niños, de los adultos y va a tener toda esa paciencia y amabilidad con su entorno. Y de la misma forma que un predicador cristiano habla desde el púlpito, también lo va a hacer con el mismo apasionamiento. Un político o cualquier sedicioso va a hablar con ese apasionamiento. Pero lo que nos debe de hacer diferentes es la manifestación del Espíritu Santo. Es que nosotros mostremos la evidencia del nuevo nacimiento, de que hemos cambiado nuestra mentalidad y que el Espíritu Santo nos hace ser hijos de Dios, nos da otro entendimiento, nos da otro enfoque espiritual, nos da otra forma de relacionarnos que no va a ser la misma y no va a ser la forma común. Nos falta algo. Falta a la iglesia de Éfeso algo, y eso es el primer amor. Y eso es la manifestación del Espíritu. Y nos dice, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no, vendré de nuevo a ti y quitaré tu candelero. Por tanto amor a mi nombre, por tanto trabajo arduo, por tanto que has hecho, si no tienes la manifestación del Espíritu Santo, son obras muertas. Por ello es importante volver a ese primer amor. Y ese primer amor lo conocemos, lo vivimos por el Espíritu Santo. Porque es el que nos va a dar esa cualidad del nuevo nacimiento y de ser realmente llamados hijos de Dios, esa transformación espiritual para manifestar a los hijos de la gloria. Dios les bendiga.